Estamos escuchando de fondo Tierra Adentro, sí, la canción con la que están nominados a los premios Grammy, sí, se llama Aguille. ¿Y escucharon? Ahorita está en guaraní, lo típico de Paraguay en guaraní, nuestro dulce idioma. Entonces, en el día de hoy le quería hacer escuchar esa canción hermosa del grupo Tierra Adentro. Muy pegadiza, como todas sus canciones, ¿verdad? Seguramente que ustedes no entendieron casi nada de lo que dice la música, ¿verdad? Pero habla de la poesía, habla de las costumbres del Paraguay, sí, del tereré y de que él recomienda fomentar más lo que es lo nuestro, como escuchar a Emiliano R. Fernández, sí, a Yambay, sí, a grandes artistas nacionales que tiene el Paraguay. Bueno, Coti, te debo tu música para el lunes. Ya te dejo para el lunes, ¿sí? Bueno, bye, chapate mimbo de cuera, ¿eh? Peneco de poramba, te copa, o imagina fin de semana, ¿eh? Nos vemos el lunes recién llegué, ¿eh? Pepo tu mita mi shimi. Allá va. Pégala y gusto PM allá. Pégala pe y potá vagina pe. Eso es lo que quieren ustedes, descansar. Nosotros también. Voy a dejar afuera putu sema ahí. Ney, te mi cuera. Peje llama ya se a tu a cu pepe, se cu pepe. Pe cuama mía y na mava. Ape ai oi euge veja ga saca a que saca PM. Oi ha. Ney, te mi cuera. Y ahorita la en el libro, página Towe 83, página co árabe, Raja es una redacción. Ya hay jamás es una redacción. Ape, ani que penere saray, tipe moila arangue, el 9 de octubre del año 2020. Ney, heñan debe mombe uwa u. Carla, va pa dice mombe uwa u. Mombe uwa u. Escritura. No, Nahaniri. ¿De qué estábamos hablando todo este tiempo de... Ah, los mitos. Entonces, mombe uwa uja dice mito. Yehai yeu dice reescritura. Ya pues yeu tajina mombe u. Te envía pona mombe u jamás. Te envía pona pete hija heiña debe. Amañata angare. Ha amoyo vaque. Va epa dice amoyo vaque. Comparo. Ya su ya tere. Bombero ni veja. Ape ya huele cojina. Ape hoy me cuama. Cuama. ¿Quién? Ya tere. Jacoa. Bombero. Bombero. Ney. Jape epe ya pota. PTI. Boyo vaque. Comparación. Heiseina España. Ape ya huele cojina. Y catu hanguay chape ya. Ajayguñe ojo va guibe. Subrayo las palabras que vayan con él. No es que ustedes van a escribir, bueno, el libro les está ayudando y ya le da las características de cada uno. Lo único que ustedes van a hacer es escoger el que más va por cada uno de estos mitos. Ney, heiñane, por ejemplo, yasuyatere, jaepetei, cuñacaraí, mitaí o caria. Uno de ellos es el correcto y ustedes van a subrayar. Oupei iñacarangüe sauyu o gesa jobu o para. Upei oiko ishuwi burai o maracaya. Baje dice burai. Baje dice burai. ¿Cómo, profe? Pero pequeño. No, burai. Curaí. No es vara. Colibrí. Nahaniri. Pajarito. Paloma, pájaro. Pajarito, burai. Jamaracaya. Maracaya. Gato. Gato. Bueno, upei panambi. Japanambi baje dice. Es el que me gusta a mí.
Mariposa. Ay, bien. Tapiti. Conejo. Ôi bỏ nè, rồi mày chơi qua này gần này ba đây con nghe diccionario mày on đây qua pa máquina de memoria la. Va, esa oye. Yagua, Perro. Perro. mainumbu. Colibrí. Ay, bona, página la colibrí. Ay, bona. Upejeña neve ome emitame le da a los niños. ¿Qué es lo que le da? ¿Guavirá o pacova? Va a dice guavirá. Cigarrillo. Tabaco. Sí. ¿Y pacova? Banana. Banana. Ah, pero ya le copiña arasamba, Arasa. ¿Te gusta ese PU va te gusta? Ya pecuaba. Es su temporada, ahora es verde, adentro es rojo, tiene muchas semillitas. Sandía. Pandilla. Guayaba. No, sí. Guayaba. Guayaba es arasa. Pacuri, anda pecuay porque hay más en el interior que acá por la ciudad. Y si vas a comprar en la ciudad, creo que está 30.000 por ahí el kilo. Es carísimo el pacuri. Y guapunú, tampoco seguramente conocen, pero es igual que la uva, pero, o sea, del color, pero el sabor es distinto. Ney, entonces Moras. van a subrayar, ¿cómo? Moras. No, no son como las moras. Les voy a mostrar la siguiente clase, es una fruta negra, es el tamaño de una uva, pero tiene otro sabor. Es rica. Yo ya sé cuál es. No me acuerdo nomás su nombre. Ibapunú se llama. Ney, Esas entonces. vallas. Sí, Tipo vallas negras. Sí. Ah, ya. En el interior lo que hay mucho por acá, yo no sé si hay, pero ahí pego tu lado. Entonces van a pejaibuta, te mismo de cuera, solamente todo lo que describe al yasuyatere. Va a paja va a paja ome va a paja house, va a paja oikoshui. Si de por ahí, ¿verdad? Si de por ahí penderezaray, ¿no? Si de por ahí se olvidaron, pueden volver a leer el texto donde se habla del yasuyatere y van a subrayar todas las características que le parecen a él. Lo mismo vamos a hacer con el bombero. Y jaepetei, caray, cuña caray, omita. Va a dice caray. ¿Mitad? Va a pico caray, mita, sí, Señor. Señor, el señor de la noche, le dicen. Cuña caray. Señora. Señora. Jamita. Niño. Niña. Muy buena. Ubate. Baja y se ubate. Alto o arriba. Arriba. Carape. Pea Sheina. Bajo. Hamishi. Chiquitito. Chico. Chiquitito. Y penoje. Calvo. Calvo. Pelado, calvo. Muy bien. Y pora. Lindo. Bello. Jahuepava. Jahuepaite. Ni idea. ¿Con mucho pelo? Pelo con mucho pelo. Y bona, peina. Jahuepaite. Hoy coge y oga yerere. Maje dice oga yerere. ¿Una de la casa o algo así? ¿Dónde vive? Alrededor de la casa. Alrededor de la casa. Muy buena. Tupao yerere. Alrededor. ¿De qué? Tupao. Alrededor de Dios. Árbol. Alrededor de la iglesia. Alrededor de la iglesia. Muy buena. Hey, cociname.
Más dice cociname. Cocina. Cocina. Cocíname. Oga cuepe. Oga cuepe. Oga Casa. cuepe. Esa Casa Casa lejos. vieja. Casa vieja. Au peje y tatacuape. Pepe, ¿cuál es la tatacua? La casita. En donde se suele meter No, la ese sopa. para hacer la chipa. La Horno. chipa. En el interior se van la chipa, tatacuá. Upeje ahí Un lugar donde ahí se mete la pizza. sí, pizza al tatacuá también hay. Cotupe más dice, cotupe dice, pie. Sa. Serpiente. Pie, Esa. pieza, pieza. Hoja aje. Hoja a. Ruguasupe más dice ruguasupe. Gallina. Gallinas. Curepe, baja dice curé. Chanchos. Chachos. Chancho. Yupe. Caballos. Caballo. Yaguape. Perros. Ipe. Pajaritos. Y cabarape. A ver quién sabe qué es cabarape. Ay, bueno, ya. Lo mismo que le hacía Tere. Pejaibuta, las características que le corresponden al bombero. Ney, de ahí vamos al Tohue 84, G Iñandebe, Tembiaporá, Irunduja, Ajaí, Umiñe, ambos Sauba, Ecue, Amombe, Ujanguamba, Eixapa. Escribo esas palabras coloreadas para caracterizar. Acá te dice coloreadas, pero acá te dice subrayo. ¿Ven? Hay un error en el libro. Acá se supone que acá ustedes pintaron el cuadro y lo que pintaron van a escribir, pero acá les dice subrayo. Así que de las dos maneras que me hagan, yo les voy a aceptar. Si quieren subrayar las características o si quieren pintar esa palabra, está bien. En este caso, hubo un pequeño error ahí, entonces, de las dos maneras, están correctas. Esas palabras que pintaron o que subrayaron van a escribir acá debajo de cada uno de los nombres. Si, por ejemplo, pusieron que Yasuya Tere es una cuñatai, escriben acá cuñatai. Voy a escribir así, les muestro. Ahí. Estaba en mayúscula. PTI, cuña, caray. Y marcaron eso, ¿verdad? Acuérdense ustedes de usar los acentos nasales. En la computadora casi no hay acentos nasales. Entonces, yo suelo escribir así, pero no es que porque me equivoque, sino que porque en la computadora es difícil de colocar esos acentos. Bueno, entonces debajo de cada uno van a escribir así las características, ¿verdad? Si, por ejemplo, al bombero le dijeron, pusieron que jae oiko cotupe, jae oiko cotupe, ponen ahí. Uno para cada característica, ¿sí? Un renglón, por eso tienen muchísimo acá. Ahí les voy a mostrar. Tienen muchos renglones para que ustedes, y Catujanguay, Chapepe, Yapo, uno en cada renglón, Anipen Boyo Apati, no encimen todo. Cada uno de los renglones corresponde a una característica del mito. Ney, ¿alguna duda? ¿Algo peporando seba coa pejina? Más de saca por ahí va, peicua se lleva. Esa mía, mañana está pendiente de cuera, nahaniri. Apenas Haniri ahí. Franco, Milija, Natalie, Pepe y Eva, ¿verdad? Porque tienen la cámara apagada, entonces yo no sé si entienden, no entienden. No, profe, yo estoy acá con la cámara prendida. Ahora sí. JPR, No, sí, tuve Renato, que parar un Mili, rato. Natalie. Profe, tuve que parar un rato porque me fui a ver el portón porque alguien tocó mi timbre. Bueno. Peicumbupa, Natalie, Mili, Renato. Sí, entendimos.
Así tengo que hacer ahora porque si no se enojan, ¿verdad? O no entienden, terminan la clase y te dicen, profe, yo no entendí nada. Entonces tengo que preguntar, Mati, porque ustedes con una peñe engan. Nei, upei con ella bota pete y te envía poner. Ñande catupuru dejan guamba y se peba. Repaso de lo que nosotros estuvimos trabajando en estas clases de guaraní. APG ñandebe amoñe emumbe uau. Leo este mito. Y le trajimos al moituí que tengo acá atrás. A ver, al moituí. Moituí, Renato, mitad que era. Menero vaina. O puca bujina. Renato. No, Ana, mi amor, tu micrófono. No. No sale, mi amor, tu micrófono. ¿Euge? Mitad loro, mitad serpiente o víbora. Sí. Serpiente. Serpiente, ¿cómo se dice en guaraní? Ahí está su nombre. Voy. ¿Y loro? Tuí. Ahí estaba luego el secreto. Si ustedes sabían traducir, te iban a decir serpiente y loro. Pemoñeta comito del moituí, jaupeña ñapuruta, ya ñamba apójese. Heite mi aporamo con jame. Aje cañe eruru, pema heise ñe eruru. Diccionario. Diccionario. Va epa heise con añe. Caruwa. Pejaita, perdón. Va epa heise caruwa. Upeje ñande tuyu. Tuyu es fácil. ¿Alguien sabe qué es tuyo? Barro. Y hoy pona, pejadita, porque pea, hoy coallas, o sea, jadita, barro. Tuyo, Gina, entonces barro. Ustedes van a buscar ñerurú, pejadita y yuqueri, donde corresponda. Ney. Upeya jasa tembia ponan bo jape heiñan debe amoñe mombe moituí. Volvemos a leer el mito del moituí. Jamo bañe ello ayu. Completo. Moituí ja epti ja apejata je llama epahei. Ja pebana ye copeti mumba ibai ja tuishaite iba. Entonces ajaita y yuquere. Voy tu hija, EPTI, mumba, ibai, ja, tuishai tereiba. Si ustedes quieren subrayar para no perderse, y catúa y pejaibu. Peisha. Peto papra, beta peisha. Peisha coagina, el primero. ¿A qué? Allá, pues, billete. Peisha. Pejaibu, jaupe y catuma pejai. Te envía por ambos japujape. Pepe, una. La respuesta del número 3. Entonces, ajaibu, ajai. Ape ajaita. Lo mismo con el otro. Oguareco y pogu peje. Amaña yeguta moñerame. Ja y catujanwaisha ajai y yuquere. Para completar la oración. Así sucesivamente. Upei yajasate envía por a irundu jape heiñan debe amoñe con añe ello ayuja ay jaibu ñe eteba va eje ñe eteba ñe ete ya perdón. La clase Déjame analizar, profe, déjame analizar. ñe ete ya dimos el viernes pasado. Adverbios. Adverbios. Sí, muy bien. Entonces ustedes van a leer, ¿sí?, esas oraciones y van a subrayar el adverbio. A ver, dice a mí, Mili. Voy tu y oñangare copona umi mumbareje. Ma vagina pepe la ñeete ya.
Mili. Mili. Acá, sí. Ma vagina la ñete ya, Pepe. Voy tu y oñangare copona umi mumbare. España ñeme dice que el voy tu y le cuida bien a los animales. ¿Cuál vos crees que es el ñete ya hay? Pona. Pona. Va eres pona, Mili. ¿Por qué pona? Porque ese es un ñete ya de modo. ¡Ay, pona interés! ¡Excelente! Peina, muy bien, Mili. Ja, peisa, ahí, bella pota, termino de escuela. Pe moñeta, ja, peja y buta, mava página la ñete ya. Y acuérdense que el ñete ya tiene varias clasificaciones. Ayer trabajamos en castellano, en español. Hoy volvimos a trabajar en guaraní. Así que para el año que viene me imagino que con los ojos cerrados van a hacer ejercicios de adverbios, ya sea en inglés, guaraní o castellano. Espero. No vaya a ser que el primer día de clase, chicos, clases de adverbio, le dice la profe, y ustedes, ¿qué era adverbio? No. Bueno. De ahí pasamos al último ejercicio del día. Dice, ajai pona ñe oye jai iba. Escribo correctamente las palabras mal escritas. Acá hay palabras que están mal escritas. ¿Se acuerdan el uso de la S? Sí, que dimos la consonante S. Bien, van a fijarse de la S y de la C. Van a fijarse y lo que está mal escrito, acá pueden encerrar, pueden subrayar, y Catupe Munguruzú ABI pueden marcar, y luego acá en estos renglones van a transcribir cómo se escribe correctamente. Ya es a mí. Maestra Carlita. Solo lo que está mal escrito ahí. Sí, solo lo que está mal escrito van a escribir en este renglón. Ya es a mí, me va por la duda. Mauri. Mauri. Reimepa Pepe. Mauri. Ay, por ahí, Mauri. Natalie. 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 Nella pota. Mañamico ape ma vagina oye iba. Jaere mi seika tu hanwaisa. Ella pa oye jai. Lo que está mal escrito, te digo. Ey, ¿me pona? Caso. Caso. Va, eres hoy va ipe. Con S. Ah. ¿Existe la Z, Natalie, en guaraní? No. No. Najanil. Najanil, muy bien. El kumbu, imagina la guaraní. Entonces, peisa, pejota, y nate mismo de cuera. Ok, ahí tira y tereima. Peisa, y nape, ya pota. Van a transcribir lo que está mal escrito. No se olviden de marcar acá. Y catupe monguruzú, pemongorá, o si no, pejaigu. Las tres maneras pueden hacer. ¿Sí? Y hasta ahí va a ser el ejercicio del día de hoy. Y peikumbu porapa, peporandu sepa algo, hoy porapa, baete copa, yesandu, Yasmin. Jara, no sé si ya te preguntaron esto, pero yo a mí, por ejemplo, me gusta volver a escribir las palabras, tipo la parte esta del clip del mito, puedo volver a escribir y escribir las palabras que están bien mal, ¿verdad? Ah, vos querés transcribir toda la oración, no sí. solo la palabra. Ay, Catú, ya pusieron, ay, Catú, hoy por nada. Se gusta, pero hoy por nada. Bueno. Otro también va afuera. Va a ver, hoy por nada.
Ajenduce. Euge mate copa por anduta porque ye nanyanga. O pato la clases ahí está peina. Euge, hay kumbu pa euge. Hay kumbu. Hoy por aquí. Ey me pona, hay kumbu. Eso. He se dice sí y nahaniri no. He hashepio ma he mo e kana nare se ma ene pona na se la por andu pona monde. Ne, ya mi Valentina, el kumbupa vale. Vale. No, esta chévere. El kumbupa vale. Va, eso ya es igual anime. Hace mava. No te entendí, por favor, dijiste. Che mava, va, eso ya es profesora. Ah. Por eso yo les pregunto, porque les pillo, yo por sus caras les pillo cuando ustedes están acá o cuando están allá, o cuando siguen dormidos. Jembo es cara, se dice, vale, Jembo es cara. Mili, mate copa, el kumbupa, Mili. Una haniri más o menos, mate copa. Mili. No, esta es una Mili. Esta es una. Eres chévere. El kumbupa, tapa una haniri, tapa más o menos. Hablar significa ñe. ¿Y bien? ¿Bien? Sí. Ahí me pone algo, eso no. Ahí me pone. El kumbupa, eso no. Sí. ¿Cómo se dice así? Jara. Ah, me pone agua y ye. Mate copa Franquito, Carlita, Coti. ¿Todo bien? ¿Hay como ponapa? Mate copa Franquito. Estaba leyendo el coso ese de... Ay, ponaba. Ah, pesar. Neite mi escuela. La siguiente clase ya vamos a estar en la unidad 6 del libro. Sí, estamos ya, gracias a Dios, casi terminando nuestro librito. Cualquier duda, ya saben, me van a encontrar en la plataforma. No se olviden de mandar sus tareitas. ¿Cómo se dice? Para calificarles y que nadie pierda su puntito. Neite mi escuela. En el mismo link volvemos a entrar para sociales. ¿Hoy por apa? Bueno, entonces, ¿va Carlita? Siempre va a ser el mismo link para todas las clases. Para siempre, Carlita. No te diste nomás cuenta, pero hace meses que estás en el mismo link. ¿Sí? Ney. Bueno, te mi escuela. Peixano ya está PM. Yo ya está sociales. Pues, es que me gusta tu cabello. No sé qué le hiciste, pero... Me corté. ¿Qué? A ver, ¿te cortaste todo? Las puntas nomás, profe. Te hiciste la planchita. Ah, te cortaste. Sí, se hizo la planchita. ¿Ve? Cuando ustedes se bañan, ¿cómo se nota, verdad? A pillapá, entonces, ahora No estaban mis planes de todas maneras cortarme el pelo, pero mi mamá me dijo que me corte porque ya estaba muy largo y estaba todo enredado. Sí, y hay que cuidar el pelo largo. Yo sigo esperando que me crezca, por lo menos ya tengo una colita. Esperemos yo quiero que me crezca mi flequillo. Ay, te estás creciendo. Neite mi fuera, por hoy llama o péchalo, ya yo topata. Enseguida. Chaito.